Bienvenidos a nuestro podcast, Edificándonos en la Fe. Muchas veces vemos gritos, danzas e incluso situaciones repetidas o aprendidas de memoria. Niños imitando lo que hacen los adultos y sin una comprensión, sin un entendimiento real de lo que ocurre. Muchas veces se habla dentro de la iglesia evangélica de avivamiento, pero no es parecido ni siquiera a lo que se ve en los avivamientos bíblicos. También, ¿verdad? Dentro de esta temática de las emociones hay liderazgos muy impulsivos que incluso sin ningún tapujo atacan a otras iglesias, creen tener la verdad absoluta, juzgan por la santidad externa, por las vestimentas y hacen del evangelio todo eso. Es decir, para ellos el evangelio todo es la santidad externa. Y muchos líderes, y lo decimos con tristeza, son movidos más por las emociones que por las convicciones. Entonces queremos nosotros hoy día abordar este tema junto a Daniela de la manera más bíblica posible, pero también tratar de resumir, porque todos estos temas que hemos estado tocando son temas muy extensos que no son solo para un programa, pero tratamos de resumirlo para que pueda quedar una enseñanza. Entonces hoy día vamos a ver a la luz de la palabra qué es un avivamiento verdadero, qué dice la Biblia, cómo evitar caer en la trampa del emocionalismo. La emoción es un problema muy complejo dentro de la vida cristiana. Vamos a usar un texto base para el tema de hoy y como les decía, usted si se viene sumando vaya dejando sus comentarios, sus saludos también. Si es de región, díganos de dónde nos está sintonizando y cómo este programa también está obrando en su vida. El texto base que vamos a usar el día de hoy es Filipenses capítulo 1, versículo 6, y leo la Nueva Versión Internacional, donde Pablo dice lo siguiente: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios, este es el texto que vamos a usar para tocar este tema interesante, profundo, cristianismo emocional versus cristianismo bíblico. ¿Se considera usted un cristiano bíblico, un cristiano maduro, un cristiano de convicciones firmes, seguras, o un cristiano emocional? Vamos a ver características del uno y del otro. Y esperamos que cada uno pueda hacerse un examen para ver si realmente está andando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Con Daniela, antes de salir al aire, hablábamos de un testimonio de un varón que estuvo 10 años asistiendo a la iglesia. Desde pequeño fue llevado por sus padres, pero llegó el momento en que él creció, se convirtió en joven, comenzó a activar fuertemente la iglesia. Eso lo llevó a convertirse en líder de jóvenes y ahí estaba, trabajando, sirviendo a full, no se perdía los cultos, llegaba antes que todo, buscaba de Dios, todo marchaba bien, él amaba porque le gustaba, porque era reconocido, porque era aceptado, porque era un ejemplo, porque muchos jóvenes le seguían, hasta que vino un momento de prueba, de dificultad, incluso el liderazgo se lo quitaron, pusieron a otro y toda su vida se derrumbó, todo se vino abajo. Su mundo, que hasta ese momento era feliz, se vino todo abajo. Y él se cuestionaba y se preguntaba por qué. Si yo andaba en toda, si yo trabajaba, si yo servía, si yo hacía esto y esto otro, el por qué de la noche a la mañana todo se derrumbó. Y él estaba decepcionado, no entendía, no lograba comprender y no tenía fuerza, no tenía ánimo para seguir. Lamentablemente se derrumbó. Y dice que cuando estaba en eso, este joven, Dios le habló, Dios le ministró y le dijo: es verdad,
tú estuviste sirviendo, trabajando, haciendo muchas cosas, pero ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién lo hacía? Y ahí él entendió, él comprendió que todo lo que él había hecho desde su juventud hacia adelante, esos 10 años, lo hizo por emoción, por encontrar aceptación, por el aplauso, por el reconocimiento, incluso por la vanagloria, por sentirse importante, pero no estaba creando ni formando raíces profundas en el Señor, ni estaba madurando, ni estaba creciendo en Dios. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros, como nuevas criaturas, como personas recién nacidas en el Señor, debemos desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer. Es decir, que por ella podamos madurar, ser personas maduras. Como dice Pablo en los Efesios en el capítulo 4, tener la estatura, en la madurez de un varón perfecto, semejante a la de Cristo. Y eso se logra solamente con, en primer lugar, un buen discipulado, una buena palabra. Pedro lo dice, que debemos desear la palabra, la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra, y por ella poder crecer. Y en segundo lugar, para poder crecer, porque uno se pregunta, ¿qué pasa? Hay muchos cristianos que nacen de nuevo, están en la iglesia, sirven al Señor, pero no crecen, no hay un cambio en su carácter, no hay una madurez, no hay un peso. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se detienen? Bueno, dos razones por las cuales un cristiano no crece, no tiene convicciones, no se forma bien. Primero es porque nunca ha sido discipulado, nunca ha recibido una enseñanza sana de la palabra. Y en segundo lugar, que es importante y anótelo, porque nunca ha sabido controlar, manejar sus emociones. Es decir, las emociones son tan complejas que pueden frenar el crecimiento de un cristiano. Entonces, Daniela nos va a dar el objetivo de este episodio del día de hoy. Bueno, el objetivo, hermanos, del episodio de hoy es confrontar la creciente tendencia al emocionalismo superficial y cultural dentro de muchas iglesias y contrastarlo, por supuesto, con el cristianismo bíblico y transformador que vemos en el libro de los Hechos y en avivamientos históricos genuinos. Buscamos edificar una fe basada en la palabra, la obra del Espíritu y una vida rendida a Cristo, no en espectáculo ni en manipulación. Sí, hermana Daniela, cuando hablamos de emocionalismo es un abanico muy grande, porque no solo se da a nivel personal, sino que también incluso hay iglesias enteras que caen en emocionalismo, líderes, predicadores, pastores, que todo el culto, la reunión, su vida la basan en emocionalismo, en situaciones, ¿verdad?, que tienen que ver no con la verdad de la palabra, sino que con lo que ellos están sintiendo y lo que ellos están experimentando. Y eso es muy, pero muy, muy peligroso. Entonces, el texto que hemos leído, el texto de Filipenses 1:6, donde Pablo está hablando, Pablo dice, estoy convencido del que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Pablo no está hablando de emociones, no está diciendo yo creo, yo siento, yo pienso. No, él está hablando de seguridad, de certeza. Estoy convencido de lo que Dios está haciendo en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Él no está diciendo yo siento, sino estoy seguro, estoy convencido de verdad de que Dios está trabajando en la vida de los creyentes. Entonces, este pasaje nos introduce al tema de hoy, cristianismo emocional versus cristianismo bíblico. Y existe una gran diferencia entre convicción y emoción. Escuche bien, los creyentes deben moverse por convicción, no por emoción. Y existe una gran diferencia entonces entre convicción y emoción. Según la Biblia, convicción es la seguridad, es la certeza que una persona tiene en cuanto a una verdad absoluta. En este caso es la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. La persona, ¿verdad?, que tiene convicción está segura de la verdad, está segura que está en la verdad. Yo no me muevo por emociones, yo me muevo por lo que conozco de Dios, por lo que sé de Dios, por lo que la Biblia me dice. Eso es ser una persona que tiene convicciones, tiene seguridad. La emoción, sin duda, sin embargo, es la variación, según el diccionario, del ánimo, según lo que se está viviendo o experimentando. Es decir, pueden haber emociones buenas como emociones malas. Yo puedo experimentar alegría como puedo experimentar tristeza, dependiendo de la situación que yo esté viviendo, que se contrasta, ¿verdad?, con lo que incluso Pablo decía, yo he aprendido a vivir sea cual sea mi
situación. Él tiene una convicción que nada, como dice Pablo a los Romanos, lo va a apartar del amor del Señor. Ni espada, ni hambre, ni nada. ¿Por qué? Porque él tiene convicciones profundas de quién es Jesús, de quién lo llamó, del Evangelio. Por lo tanto, ni siquiera una emoción o lo externo a él lo va a apartar del Señor. Entonces, la emoción varía según la ocasión. Alguien dijo, y le encuentro toda la razón, que la emoción se desvanece ante las dificultades, que es el testimonio que he contado yo de este muchacho, que no tuvo herramientas para enfrentar la adversidad de la vida, simplemente se derrumbó. Las emociones entonces se desvanecen ante las dificultades, pero las convicciones no se detienen, sino que las enfrenta y las supera. Ahí está una de las grandes diferencias entre la convicción y la emoción. Pues el creyente debe andar por convicción más que por emoción. No se nos impide sentir, no, pero debemos aprender a controlar nuestras emociones. La hermana Daniela nos va a hablar un poco en cuanto a las emociones, porque Dios no quiere anular nuestras emociones. Exacto. Por el contrario, Dios quiere que las aprendamos a controlar. Claro, Él nos diseñó claramente con emociones, parte de nuestro diseño, ¿cierto? Sí. Primero vamos a decir que Dios nos crió como seres emocionales y por medio de ellas sentimos amor, gozo, culpa, ira, alegría, pena, miedo, etc. Las emociones no son malas, no es malo sentir, es parte de nuestra humanidad, que era lo que decíamos, que Dios nos diseñó de esta manera. Si no seríamos robots, ¿cierto? O seres inertes, pero debemos entender que nuestras emociones varían según la situación y pueden ser agradables o pueden ser muy desagradables. Segundo, vamos a decir que nuestras emociones pueden estar fundadas en verdades o en mentiras. Eso, ojo con eso. Sí, eso es muy importante. Tercero, que Dios nos da la capacidad por medio de su Espíritu Santo y su fruto de saber controlar mis emociones, o sea, ponerla bajo sujeción del Espíritu Santo y no que ellas me controlen a mí. Un ejemplo es si yo estoy enojado o molesto por alguna situación, debo parar y examinar la razón del por qué lo estoy, ¿cierto? Y dónde quiero llegar con ese enojo. Recordar que la Biblia dice que en cuanto al enojo y la ira, debo bajar mi intensidad, de lo contrario puedo perder la razón y agredir o dañar a alguien con palabras o físicamente. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En cuarto lugar, diremos que las emociones no son fiables, ya que están influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa, al igual que el cuerpo y la mente. Es decir, están corrompidas, tal como lo estamos nosotros, no son confiables. Por otro lado, las emociones pueden ser manipuladas. Caso de llantos, poemas, música de fondo, testimonios, pero las convicciones difícilmente pueden ser persuadidas a creer algo distinto. Jeremías 17:9 dice que el corazón humano y sus emociones y sentimientos son engañosos y solo Dios los conoce de verdad. En algunos casos la emoción puede anular la razón o la verdad bíblica. Sí, ¿cuántos ejemplos de esos tenemos? Sí. Que hay gente que, aunque la Biblia les esté hablando, no, ellos se van por el sentir. Entonces ahí hay un peligro bien grande. Y de hecho siempre está eso, yo siento. Sí. Yo siento del Señor, yo siento. Entonces utilizamos frecuentemente esa palabra y estamos basando las emociones en lo que está dictando nuestro corazón y no en la verdad bíblica. Pablo en Efesios 5:28 hace un llamado a ser controlado, guiado por el Espíritu y no por nuestra carne, con sus emociones y sentimientos. Gloria al Señor. Bien, ahí está entonces, ¿verdad? Algunas notas importantes acerca de las emociones, lo peligrosa que puede ser, lo complicada que puede ser, incluso las emociones a veces anulan la razón y la verdad o el fundamento bíblico. Y eso lo vemos, bueno, yo como pastor lo he visto toda mi vida, desde que fui llamado y apartado al ministerio, de personas que aunque usted le muestre por la Biblia, por la palabra, que están equivocadas, que están erradas, que lo que están viviendo, experimentando, no es de Dios, no hay caso que ellos puedan creer a la palabra, creen más a lo que están sintiendo. ¿Cuántos casos? Un ejemplo solo, de personas que han perdido un ser querido, una esposa que ha perdido un esposo y dice, no, mi esposo de vez en cuando me viene a visitar. Entonces, yo le dice, hermana, eso no puede ser, porque la Biblia lo enseña. En Lucas, en el capítulo 16, habla acerca del rico y de Lázaro,
que nadie puede salir del lugar donde ya fue a parar, es decir, ya sea en el cielo o en la condenación. Por lo tanto, lo que usted está experimentando o es de su mente, de su corazón, o claramente son demonios que están manifestándose a su vida. No puede haber una relación, una comunión o una relación con un ser que ya partió, que ya murió. Exacto. Eso no es real. Hay mentira y engaño ahí. Pero la gente dice, no, pero si lo que yo estoy experimentando y sintiendo es real, es genuino. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a alguien, verdad, estas cosillas? Sí, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Y otros que dicen, hermana, Dios es un Dios de orden, Dios no actúa, Dios no trabaja así. No, pero es que yo lo siento así. Lo siento así. Entonces, hay mucha gente que se deja mover por las emociones y anula la enseñanza de la palabra. Incluso anula su razón, es decir, hay cosas que van contra la razón, contra la lógica, pero ellos, ¿verdad?, porque sienten, porque palpan, dicen, no, esto es así y esta es la verdad absoluta para mí, por lo que estoy sintiendo. Entonces, o le creemos a la palabra o no le creemos a la palabra, ¿ya? Entonces, ¿por qué toda esta introducción? Porque nosotros debemos dejar en claro que Dios, por medio de su palabra, nos manda a nosotros a controlar nuestras emociones, no que las anulemos, no que nos sintamos, no, porque Dios también es un Dios de emoción, Dios también siente alegría, siente gozo, siente celo, siente rabia, siente ira. Dios es un Dios que también tiene emociones. Y nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, por lo tanto también tenemos emociones. Pero Dios controla sus emociones y Dios quiere que también nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. Amén. Y que la controlemos en todo aspecto de nuestra vida, ¿ya? Y que aprendamos, ¿verdad?, a fundamentar nuestra vida, nuestra razón en la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice lo siguiente, el apóstol Pablo hablando, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? En este pasaje, Pablo no solo habla de que debemos controlar nuestras emociones como la ira, como el enojo, como la gritería, como la amargura, que son emociones fuertes, que si no se controlan, pueden dañar a la persona, pero también pueden dañar a otras personas. La amargura, cuando no se controla, esa emoción puede hacer que la persona se enferme físicamente. Ni hablar cuando alguien no controla la ira, por ejemplo, o el enojo, ¿ya? Entonces, son emociones que Pablo dice que el creyente no solo tiene que controlar, hay algunas emociones que hay que erradicar, eliminar claramente, porque no van con la nueva criatura, no van con el nuevo ser que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, esto nos habla claramente que debemos controlar, ¿verdad?, algunas emociones y hay que incluso eliminar algunas que son dañinas o nocivas para nosotros, ¿ya? La verdad que Dios quiere que nosotros vivamos una vida fundada en convicciones y no en emociones, ¿ya? A continuación vamos a dar algunas características de lo que es el cristianismo bíblico para que usted pueda ir haciendo una comparación, hermano, hermana, siervo, para que apunte también si quiere después transmitir esta enseñanza a la iglesia, porque necesitamos personas con convicciones claras y profundas. No necesitamos gente que se mueva por las emociones porque son peligrosas, no son fiables las personas que se mueven por las emociones. Porque así como hoy día sienten de estar bajo sujeción, sienten de estar bajo el alero de un pastor, el día de mañana pueden sentir que ellos son líderes y que ellos también pueden ser pastores. Amén. Y pueden, ¿verdad?, provocar divisiones, contiendas. Entonces es peligroso, ¿verdad?, cuando nos movemos por las emociones. El cristianismo bíblico, un cristianismo maduro, un cristianismo basado en la voluntad de Dios, las características principales de un hombre, de una mujer que está creciendo, como dice Pablo, que está bebiendo de esa leche y está creciendo en Dios, ¿verdad? En primer lugar está fundado en la palabra de Dios, está centrado en Cristo. No se basa en emociones momentáneas, ni tampoco en modas espirituales. Es decir, esa persona tiene un caminar constante bajo la autoridad de la Escritura, ¿ah?, con Jesucristo, ¿verdad?, como el centro absoluto. Juan 17:17, Jesús lo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Colosenses 1:18, para que en todo el Señor tenga la preeminencia, ¿ya? Cuando entonces alguien está centrado en la palabra del Señor, en segundo lugar va a tener otra característica principal, que es que da y va a producir fruto verdadero, va a tener un carácter semejante al de Cristo,
va a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, ¿ya? No se mide esto en cuántas veces alguien lloró en un culto, sino que por cuánta transformación manifiesta en su vida diaria, ¿ya? Porque parece que hoy día hay ranking también, de quién llora más, de quién salta más, de quién danza más, de quién hace más espectáculo. Y se miran esas cosas y se torna a veces una competencia dentro de la iglesia. Se dice más, si hoy día no saltamos, si hoy día no danzamos, si hoy día no hubo avivamiento, es porque Dios no estuvo con nosotros. Claro. Pero no se mide, nadie se fija en si realmente las personas están experimentando una transformación real y genuina en sus vidas. El cristiano bíblico es moldeado por el Espíritu en el carácter de Cristo. Y note que siempre estamos mencionando la palabra carácter, porque lo hemos dicho, donde más se nota que realmente somos nueva criatura es en nuestro carácter, que el Señor va cambiando nuestro carácter. Si éramos iracundos, enojones, maldicientes, el Señor nos va haciendo pasivo, misericordioso, bondadoso, amable, afable. Finalmente ahí se va notando la transformación. Exactamente, eso es la evidencia de que realmente estamos siendo transformados, ¿verdad?, por el Señor, por medio del Espíritu Santo. En tercer lugar, una característica de un cristianismo bíblico, de un crecimiento y una madurez en la voluntad del Señor, es que el Espíritu Santo guía, controla a esa persona, lo transforma, lo lleva siempre hacia la verdad. Mire, el Espíritu Santo Jesús no lo dejó ni lo envió para que nos entretuviera a nosotros. Y como yo lo dije hace un mensaje hace mucho tiempo atrás, que el Espíritu Santo no está para entretenernos, no está para hacernos sentir un momento agradable en un culto, hacernos saltar y hablar en lengua. El Espíritu Santo vino a otra cosa. A veces nosotros mismos es como si fuese una fuerza activa, como lo dicen los testigos de Jehová, pero no lo vemos como una persona que viene a redarguir, a enseñarnos, a corregirnos, a hablarnos, sino que lo utilizamos como un mover, como una sensación, una emoción del momento, una experiencia. Manipulamos al Espíritu Santo. Es como decir, Señor, ven, llena, y ya. Listo. Y después que somos amarreados, lo soltamos. Claro. Ya, Señor, no te metas más en mi vida, claro. De aquí, de la iglesia para afuera, mando yo, y yo sigo mi vida normal, mi vida carnal. No, pero el cristianismo bíblico es de aquel hombre, aquella mujer que va creciendo en Dios, va madurando en Dios, va echando raíces profundas, va teniendo convicciones porque sabe que Dios es real, sabe y conoce las demandas de Dios, sabe que el Espíritu Santo mora y habita en él. Como dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo no nos vino a entretener, nos vino a provocar emociones en nosotros. Él vino a guiarnos y ayudarnos para que nosotros podamos obedecer al Señor, para que podamos santificarnos para Dios. Juan 16:13, amén. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Y eso es lo curioso, porque mucha gente por emoción desconoce la verdad o quiere desconocer la verdad. Otro ejemplo. ¿Es malo que hablemos en lengua? No, no es malo. Pablo dice, yo no estoy prohibiendo que hablen en lengua. Sí. Todos podemos hablar en lengua. Pablo dice, yo también hablo en lengua. Ahora, yo también, como pastor, también yo hablo en lengua. Pero Pablo dice, pero en un culto, en una reunión, háganlo decentemente, de manera ordenada. Porque Dios es un Dios de orden. Si hay alguien nuevo, ¿verdad? O llega alguien, van a pensar que están todos locos. Por lo tanto, controlen. ¿Qué hay que controlar? ¿Al Espíritu Santo o hay que controlar la emoción? La emoción. Hay que controlar la emoción, que la emoción, ¿verdad?, no nos saque de la razón, no nos lleve al desorden, sino que sujetarnos, someternos, ¿verdad?, al Espíritu. Por lo tanto, ahí es un llamado claramente al orden. Hay un tiempo y un momento para todo, pero lo principal, por ejemplo, es la palabra. ¿Ya? Juan 16:8, Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y curiosamente, mucha gente que salta, que danza, nunca ven su condición pecaminosa, nunca ven las áreas débiles que tienen que cambiar, que incluso dañan a otras personas, como el enojo, como la ira, como la amargura, como la envidia, como los celos, como las divisiones, como la lengua larga. Nunca lo ven. Entonces, curiosamente, ellos dicen ser llenos, estar empapados, ¿verdad? Danzan, hablan en lengua, sienten fuego, pero curiosamente ese mismo espíritu que le está provocando emociones, curiosamente no los convence de pecado, de justicia ni de juicio. Entonces ahí está, ¿es el Espíritu de Dios o es una emoción? ¿Me estoy dejando llevar por algo más? Entonces, claro, ahí vamos viendo, ¿verdad?
y vamos nosotros tratando de entender si realmente estamos viviendo un cristianismo bíblico hacia la madurez, hacia una vida de convicciones basados y fundados en la palabra, o una vida o un evangelio de emociones. Y yo me atrevo a decir que hay mucha gente que lleva años en un evangelio de emociones que se mueven por el sentir, ¿ya? El hombre y la mujer que está en un cristianismo bíblico también sigue modelos prácticos de la Biblia, como Hechos capítulo 2, ¿ya? Que vive y se mueve o busca la doctrina, la enseñanza sólida de la Escritura. Vive una vida de oración, de dependencia continua del Señor. Vive una vida de comunión, una vida compartida, ¿verdad? En unidad con los demás. Y también vive una vida de testimonio. El cristianismo bíblico no busca entretener, sino transformar. Sí. No forma consumidores de culto, sino discípulos de Cristo. El cristianismo bíblico es una fe sólida, con una palabra viva que se hace vida en ello. Es una obediencia real y es una comunidad comprometida. El pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente, decía, parafraseando él, que vendrían días, y cuánta razón tenía, que vendrían días donde importaría más entretener a las cabras que alimentar a las ovejas del Señor. Lamentablemente, vemos este mal hoy en muchas congregaciones, donde se entretiene para atraer y para retener a personas de manera emocional y no por medio de un arrepentimiento y una conversión genuina que solo provoca una palabra genuina de Dios, un mensaje, ¿verdad?, bíblico, acompañado de la unción del Espíritu Santo. Entonces hay muchas iglesias y muchos líderes que entretienen a la gente, que manipulan las emociones, manipulan los sentimientos y atrapan a la gente. Hoy se falsea la unción, se falsea la presencia de Dios, el mensaje es débil y se usa muchas veces el mensaje, lo poco y nada que hay, para manipular, para retener a la gente, ¿ya? Y muchas veces se usa para mover las emociones y en algunos lugares todo supuestamente bajo la manifestación del Espíritu Santo o los supuestos avivamientos. Y lamentablemente tenemos que decirlo, amados hermanos, que existen congregaciones donde todos los días de culto, hay supuestos avivamientos y todos danzan, todos gritan y los cultos se transforman en un verdadero desorden. Pablo decía entonces que en la casa de Dios todo debe hacerse en orden y en decencia, 1 Corintios 14:40. Entonces, lamentablemente muchas congregaciones caen en esto y hermanos también, que a nosotros nos pasó y no tenemos problema en decirlo, que acá llega gente de otras congregaciones, está un tiempo con nosotros y no encajan porque no es lo que ellos están buscando. Hay gente que busca emociones, sí. Buscan un coro lleno de banjo, o buscan un pastor gritón, o buscan donde haya danza, donde haya mucha lengua, donde haya mucha manifestación del Espíritu. Entonces, como no lo encuentran, se van y andan buscando entonces lugares, ¿verdad?, donde ellos creen que Dios está, porque hay mucha manifestación. Exacto. Y esos pastores que todos los días tienen avivamiento saben muy bien lo que están haciendo. Sí. Porque ese es su fuerte. Porque esa es su fórmula, es la manera de atraer a la gente, de mover y manipular las emociones. Entonces se falsea muchas veces al Espíritu Santo, la presencia del Señor. Pero a continuación Daniela nos va a comentar de algunos avivamientos y cuál ha sido el factor que se ha manifestado en todo este avivamiento, que contrasta totalmente con los supuestos avivamientos que hoy día muchas congregaciones viven casi todos los días de culto. Sí. ¿Ya? Así que Dios te bendiga, Daniela. Les vamos a contar acerca de algún avivamiento y cuál era el factor común. Cómo en el fondo se desencadenaron estos episodios en la historia de la iglesia y cuán diferentes son a los mover que vemos hoy día actual, porque de repente la iglesia dice, hay avivamiento aquí, avivamiento en nuestra iglesia, pero es lo que pronunciaba el pastor, o sea, es danza, es hablar en lengua, un corito tras corito sin parar,
pero las características de los avivamientos genuinos en el mundo nos dejan otros registros. Por ejemplo, el avivamiento en Chile, en Valparaíso, 1909, con el reverendo Willis Hoover, pastor metodista convertido al pentecostalismo tras el avivamiento de Azusa, de la calle Azusa, ¿cierto? Este avivamiento fue caracterizado por oración intensa, o sea, ellos se reunían a orar, confesión de pecados, estudio del libro de Hechos. De hecho, se dice que este avivamiento comenzó por un interés y un estudio intencional de la lectura del libro de Hechos. Ellos querían experimentar un avivamiento de Dios, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a estudiar en conjunto el libro de Hechos. Y presencia verdadera del Espíritu. ¿Cuáles fueron sus resultados? Sanidades, conversiones masivas y creación de la Iglesia Metodista Pentecostal, que era independiente a la metodista que estaba en control en el extranjero, ¿cierto? También tenemos el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1909, iniciado por William Seymour. Este avivamiento se centró en la humildad, la diversidad racial, porque este pastor era un pastor de raza de color, ¿cierto? De raza negra, y había mucha discriminación en ese tiempo, pero esto también llevó una sanidad a la comunidad, de unificar, ¿cierto? De que no hubiese discriminación. Y también esto se dio a través de la manifestación del Espíritu, también había lenguas, también habían sanidades. Duró años con reuniones diarias y dio origen al movimiento pentecostal moderno. Y el avivamiento en la India con Alfred Garr en 1906 y 1908, que también nació desde el avivamiento de la calle Azusa. Este pastor metodista, tras experimentar el bautismo del Espíritu Santo en el avivamiento de Azusa, viajó a la India y a Hong Kong. Y los testimonios relatan que él predicó en lenguas locales, lo que se percibió como una señal de autenticidad del Espíritu. Su predicación combinó arrepentimiento, restitución, oración, respeto cultural, sin espectáculo, pero con un fruto genuino. O sea, si nos damos cuenta, todos comenzaron con quebrantamiento, lectura bíblica intensa, oración y conversión real de multitudes. Bueno, así es. Dios bendiga a Daniela. ¿Por qué quisimos leer acerca de esto? Porque hoy día hay mucho emocionalismo en los cultos, en las reuniones, y creemos que todo donde hay salto, grito, lengua, todo es de Dios. Pero no hay arrepentimiento, no hay vidas cambiadas, no hay vidas transformadas. Se sigue siendo el mismo cristiano, sin frutos, es lo que hablamos al principio. Que para uno crecer en Dios y madurar, alcanzar la estatura del varón perfecto, tiene que ser discipulado, tiene que ser bien enseñado. Obligadamente tiene que recibir una buena enseñanza. Por eso Pedro dice que debemos recibir, anhelar, desear nosotros como creyentes la leche espiritual no adulterada. Sí. Lamentablemente se está adulterando mucho la palabra, se está mal usando, se está manipulando. Por eso Pablo dice a Timoteo, ¿verdad?, que debe trazar bien la palabra de verdad. Debe aplicar, debe enseñar bien la palabra, porque de ello y de eso va a depender el crecimiento del cristiano, la madurez del cristiano. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4 que los ministerios están justamente para eso, para que al activarse, al moverse, sobre todo el de pastor, la iglesia pueda crecer, pueda madurar en el Señor. Por lo tanto, ahí vemos entonces la importancia de eso. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un dicho que dice, no todo el que desciende de Israel es israelita. Y no todo movimiento en las congregaciones, no toda manifestación es del Espíritu Santo genuinamente. Y ahí es donde uno tiene que examinar, tiene que analizar. Porque hemos sido testigos de avivamiento. Daniela mencionó algunos avivamientos que han ocurrido en la historia, ¿verdad?, después de la iglesia. Pero hablemos, por ejemplo, del avivamiento que hubo en Samaria. Sí. Hasta los magos se convertían. La gente se convertía, había una transformación. Abandonaban la idolatría, abandonaban el pecado, su vida era cambiada, transformada. Vivían vidas de consagración, de dedicación.
el carácter de ellos era afectado, que se convertían en personas amables, personas afables, personas que bendecían a la sociedad, no se aislaban, no los trataban de mundanos ni de herejes, sino que tenían misericordia de las personas que estaban también engañadas, como lo estaban ellos antes de conocer al Señor. Entonces, ahí está, tenemos que tener mucho cuidado entonces, ¿verdad? De entender esto, que cuando el Espíritu Santo viene a alguien, no es para hacernos sentir emoción. Es verdad que provoca gozo cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, pero no es el foco principal del Espíritu Santo. Entonces nosotros hoy más que nunca necesitamos discernir de verdad que no todo lo que se mueve es del Espíritu. No todo lo que emociona puede edificar, porque hay cosas que a mí me emocionan, pero eso no significa que me van a edificar. Yo puedo escuchar una canción incluso mundana y puedo hasta llorar. Puedo emocionarme, puedo escuchar un poema, puedo escuchar una vivencia, una experiencia que me va a emocionar, pero no todo a mí me va a edificar. Entonces, un culto lleno de grito, pero vacío de palabra, eso bajo ningún punto bíblico es avivamiento. No, tiene que haber palabra, o tiene que haber habido una búsqueda previa, como ocurrió con muchos avivamientos, que hubo una búsqueda, que hubo una consagración, que hubo un volverse a la palabra, a la oración. Y el Señor entonces tomó los medios y provocó un avivamiento. Y ese avivamiento provocó que mucha gente más viniera, conociera al Señor, pero experimentaran también una transformación, ¿ya? Entonces, el verdadero arrepentimiento o convertimiento, avivamiento, comienza con un arrepentimiento genuino, con hambre de Dios, con vidas rendidas a Cristo, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, lo volvemos a decir, no viene a hacernos sentir algo, viene para transformarnos en alguien más parecido a Cristo, ¿ya? Es lo que decía Pablo: yo anhelo, yo deseo que Cristo sea formado en todos vosotros. Esa es la meta del cristiano. Y escuche bien, es la meta y debe ser la meta de todo cristiano, el parecernos cada vez más a Cristo, como Él era, amable, amoroso, misericordioso, bondadoso, ¿cierto? Sí. Servicial, humilde. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este tiene que ser un cambio radical en nosotros, ¿ya? Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos debe llegar a nosotros a reflexionar. A continuación, vamos a dar algunas características de un cristianismo basado en las emociones. Yo espero, la verdad, que la mayoría que están escuchando, siguiéndonos, se hayan examinado de acuerdo a las características que hemos dado de un hombre bíblico, de alguien que está creciendo y madurando conforme a la voluntad de Dios, que a lo mejor está creciendo, no ha llegado a la estatura, pero está desarrollándose, que ya las pruebas, que las dificultades no lo detienen, no lo derrumban, como este muchacho que comentábamos, sino que han sabido enfrentarla, porque eso es una persona que tiene convicciones, no huye de los problemas, los enfrenta, los pasa, los soporta y sigue adelante, ¿ya? Características de un cristianismo basado en las emociones. En primer lugar, alguien que está moviéndose por las emociones busca más las manifestaciones del Espíritu que el fruto del Espíritu. Es decir, busca siempre el sentir la presencia del Señor, el sentir el fuego, el sentir las corrientes. Busca el llorar, busca el reír, busca el saltar, busca el gritar. Ahora, con todo esto, y yo voy a hacer un alcance, un paréntesis. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Yo creo en las lenguas, creo en las danzas. Porque lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado, sí. No, usted no está hablando de un pastor bautista. Yo me considero un pastor pentecostal y toda mi vida lo he sido. Pero sí he logrado entender con los años, con mi experiencia, que ha habido mucho desorden. Y ese desorden se debe a que no hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Nos dejamos llevar más por las emociones que por la convicción y por el fundamento bíblico. Y eso hay que reconocerlo. Pero tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero hay gente que busca más las manifestaciones del Espíritu que el fruto del Espíritu. ¿Qué pasaría, hermana Daniela, si nosotros, en vez de buscar tanto, voy a ir al culto porque hoy día quiero gozarme en la presencia del Señor, hoy día quiero hablar en lengua, quiero saltar, quiero danzar, quiero experimentar cosas? ¿Qué pasaría si tuviéramos ese mismo sentir en decir, este día voy a ayunar, voy a buscar de Dios porque quiero tener el fruto de la mansedumbre, de la paciencia, de la misericordia, de la bondad? Yo le aseguro que nuestra vida sería totalmente distinta, ¿ya? Incluso los cultos serían distintos, ¿ya? Pero hay gente que lamentablemente busca esto, sentir,
moverse por las emociones, ¿ya? Y tengo yo apuntado acá, hay gente que incluso va a los cultos a oír palabras violentas. Sí, les gusta. Les gustan las palabras violentas, les gusta cuando se ataca a otros pastores desde el púlpito, les gustan las arengas. O cuando se baja el pastor y camina por el pasillo de la iglesia. Les gusta escuchar que son los únicos santos, los únicos que tienen la verdad, que son los únicos puros. ¿Por qué? Porque todas esas cosas lo hacen sentir bien y danzan con más ganas. Sí. Entonces, a ver, nosotros estamos hablando porque de alguna manera también hemos vivido estos procesos, hemos estado también con otras personas que no hemos dado cuenta que lamentablemente trabajan de esta manera. Manipulan también. Manipulan. Y lamentablemente hay mucha gente que les cree a ciegas porque no son capaces de examinar. No son capaces de examinar el contenido de las cosas, no son capaces de discernir si lo que se está moviendo, lo que se está hablando es de Dios o no es de Dios. Entonces, este tipo de cristianos, ¿verdad?, que buscan más las manifestaciones del Espíritu que el fruto del Espíritu, viven danzando, viven hablando en lengua, pero muchos de ellos y la mayoría no tienen el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22 al 23. Como dice más, el fruto del Espíritu es amor, que algunos que son re buenos para danzar, pero no tienen amor por nadie. Sí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces muchos de estos cristianos emocionalistas manifiestan este fruto solo entre ellos, porque eso es lo otro, falsean el fruto del Espíritu. No, hermano, sí que lo quiero mucho, pero entre ellos, pero hacia el prójimo, hacia los demás, no lo manifiestan. Y el fruto del Espíritu es uno solo, y es para todo igual. Entonces, le decimos esto, muchos de estos hermanos emocionalistas actúan así, pero grábese usted esto. ¿Qué es más importante para Dios? Las manifestaciones del Espíritu, el hablar en lengua, el danzar, el saltar o el fruto del Espíritu. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Las manifestaciones o el fruto del Espíritu? ¿Ya? O sea, no hay dónde perderse. Sí. Todo nos lleva a que Dios busca el fruto del Espíritu. Es más, Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. También dice que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué fruto estamos manifestando nosotros? ¿Qué fruto? Está, como dice acá Gálatas, el amor genuino de Dios, está el gozo, está la paz, está la paciencia, está la benignidad, está la bondad, está la fe, está la mansedumbre, está la templanza. ¿Están estos frutos en nosotros o vivimos por emociones? Entonces, en primer lugar, la gente emocionalista busca más las manifestaciones que el fruto del Espíritu. En segundo lugar, este tipo de gente emocionalista no sabe distinguir entre unción y emoción. No saben distinguir entre la presencia de Dios y la manipulación, porque si lo supieran, no estarían hoy día en muchas congregaciones, no estarían bajo el alero de ciertos líderes que manipulan. La unción es cuando Dios se mueve y lo hace con propósito. Dios siempre, cuando se va a manifestar en un avivamiento, en un culto, en una reunión de manera especial, Dios siempre lo hace con propósito. Lo que menos Dios quiere es entretenernos. Eso grábeselo. Sí, tal cual. Dios no viene a entretenernos. El Espíritu Santo no viene a entretenernos ni a hacernos sentir algo lindo. No. Él siempre se mueve con propósito, para edificar, Amén, para consolar, para redarguir. Es decir, ¿verdad?, con propósitos claros dentro de una reunión. Lo menos es hacernos sentir cosas lindas, ¿ya? No viene solo para hacernos sentir bien, ¿ya? Para sanar, viene para libertar, para transformar. Jesús, de acuerdo a Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La unción de Dios está sobre mí. ¿Dios me ha enviado a qué? ¿A entretener? No. Dice a llevar buenas nuevas a los abatidos, dar libertad a los cautivos, soltar a los oprimidos por el diablo, etcétera. Eso hace la unción verdadera, provoca liberación, provoca cambio, transformación. Jesús vino a libertar, ¿ya? La unción lleva a hablar también con autoridad, con amor, con verdad, pero también con respeto. Porque algunos, ¿verdad?, violentos, dicen, así dice el Señor, y tratan mal, y denigran a la mujer, y denigran a otros pastores, y supuestamente están bajo la unción de Dios. O los violentos arrebatan. Dicen, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, muchos confunden esto al escuchar a predicadores y cristianos gritones con un mal vocabulario agresivo,
disfrazados defensores de la fe, y mientras más bocones, mientras más charlatanes, la gente dice, uy, más ungidos son. Entonces, la gente que no sabe discernir esto, y yo tengo que decirlo, aunque algunos hermanos que son niños e inmaduros en la fe, no tienen convicciones, convicciones que se logran por medio de la palabra de Dios, por medio de una comunión genuina con Dios, y no tienen convicciones porque los líderes no los enseñan bien, no hacen, ¿verdad?, lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. La verdad. ¿Ya? Sí. Pablo buscaba crear convicciones profundas en la gente de Éfeso, que le dice que los ministerios están para eso, para que el cristiano madure, crezca, sea firme, sea una persona sólida y que no sea una persona, ¿verdad?, inmadura, como un niño que sea arrastrado de un lugar a otro, que sea engañado por líderes que incluso pareciera, ¿verdad?, que están hablando verdades, pero la verdad que no lo son. Hay un punto, pastor, que me quedó dando vuelta ahí de las menciones anteriores, que es el temor que a mí me provoca, y yo creo que todo cristiano debería sentir eso, es fingir que estoy siendo tocado por el Espíritu Santo y responsabilizar al Espíritu Santo de un acto que yo estoy haciendo durante el culto, de un movimiento, de una lengua que yo sé que no es de Dios. Y que de repente los niños están siendo tocados y están imitando lo que está haciendo otro hermano o un adulto. Pero yo siempre he pensado esto, Señor, jamás que mi emoción supere lo genuino, porque yo estaría falseando, pero por otro lado lo que más temor me da es atribuirle una responsabilidad al Espíritu Santo de que me está llevando a hacer tal o cual cosa sin ser Él. Sí. Porque yo puedo saltar de alegría, y yo lo he hecho en el culto, de repente cantamos corito y saltamos, ¿cierto? Estamos contentos, eso es una cosa, pero hacer un movimiento, o hablar en lengua, o lanzar algo, o de repente voy y unjo a una hermana, o profetizo en el nombre del Señor, atribuyéndole esa responsabilidad al Espíritu Santo, yo encuentro que es gravísimo, y creo que se ha perdido ese temor, esa reverencia. Bueno, es grave. Gracias a Dios no estamos en la ley, porque la ley, falsear el aceite de la unción, manipular, cambiar algún ungüento, no usar las medidas ni los ingredientes que Dios había determinado para crear el aceite de la unción, les costaba la muerte. Hoy día estamos en la gracia y mucha gente se aprovecha, sí, falsea la unción, falsea la gracia de Dios. Así dice el Señor, cuando Dios nunca ha dicho. Sí. Y atribuyen, como dice Daniela, cosas que supuestamente son del Espíritu, pero no son del Espíritu, son de la carne y son de las emociones. Incluso le digo más, hay gente que no lo hace de mala intención, porque así fueron enseñados, porque nunca les enseñaron, nunca les instruyeron, entonces asumen como que eso es el Evangelio, sí, y eso es la manifestación del Señor. Ni hablar de aquellos que hacen operaciones y un sinfín, sí, de cosas, y atribuyen todo ese mover, toda esa manifestación al Espíritu Santo de Dios. Y muéstreme usted en la Biblia dónde aparece alguna vez alguna escena como esta, alguna, sí, situación como esta. Por eso hablamos de los avivamientos, lo que produce un avivamiento y lo que ocurre antes de un avivamiento, la consagración, la búsqueda. ¿Ya? Por lo tanto, no nos dejemos engañar, porque podemos estar viviendo un evangelio basado en emociones. Y dijimos, ¿verdad?, que las emociones no saben distinguir a veces entre la verdad y la mentira. En tercer lugar, una característica de la gente emocional, que todo lo espiritualizan. ¿Sí? Ahí llegamos a lo mismo. Sí, sí. Todo lo espiritualizan. Ven ángeles, ven demonios en todos lados. Todo gira en torno a la santidad externa. No hay más evangelio que ese. Viven sintiendo y diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, y por todo hablan en lengua. Viven reprendiendo. Hasta lo que no es real lo reprenden. Hasta lo que no existe lo reprenden. Gritan cuando oran o predican para que todos vean la unción que ellos manejan, ¿ya? Entonces, este tipo de cristianos, ¿verdad?, que espiritualizan todo. Hay iglesias que están llenas de actividades, de eventos, de música, de situaciones, ¿verdad?, que los llevan a vivir esa vida de emoción, pero no hay un fruto real en ellos. Y es triste, es lamentable, ¿ya? Acá en Chile, bueno, se habla mucho de las iglesias del sur. Yo sé que no todas las iglesias
han caído en esto. Hay pastores muy buenos, hay hombres que a lo mejor humildes, pero tratan de hacer las cosas bien para el Señor. Pero hay otras iglesias que claramente están entregadas a todas estas prácticas, ¿verdad? Que son obras de la carne y que son por emociones. En muchas de este tipo de creyentes emocionalistas se prioriza lo atractivo en vez de lo bíblicamente correcto y profundo. Entonces este tipo de creyentes buscan experiencias que validen su emoción. No buscan la verdad que transforme su carácter, porque usted los confronta. Usted dice, no hermano, usted está mal en esto otro. Y se molestan, se enojan. ¿Por qué? Porque tampoco quieren ser reprendidos, tampoco quieren ser enseñados. Ya están tan controlados por sus emociones que no dan lugar a la razón y no dan lugar a la verdad bíblica. Es porque ya claramente las emociones los han controlado, ¿ya? En cuarto lugar, una característica de alguien que vive emocionalmente, son fáciles de manipular. Y eso es penoso, es triste. Porque una prédica suave, ojalá con música de fondo, con luces a media, incluso también música intensa, coros de avivamiento, pero también música o alabanzas que hable de el sufrimiento, de la prueba que está viviendo. Muchas canciones y alabanzas hoy día están basadas en el yo. En lo que yo siento, en lo que me pasa, lo que estoy sufriendo. Estoy sufriendo por el valle, caminando en el dolor, pero ya vas a salir de esa prueba porque Dios está contigo. Pero no el centro no es Dios, no exalta sino es lo que yo estoy viviendo. Y hay que tener mucho cuidado porque la adoración y la alabanza también tiene que ser centrada en Cristo. Bueno, ahí está entonces. Hay gente que son fáciles de manipular. Usted le pone una música, usted le cuenta un testimonio, sí, y logra su objetivo. Y si a esto usted le suma un líder carismático, ¿cierto? Porque lo hay, esa persona terminará creyendo una mentira como si fuese una verdad. Sí. Y defenderá más a su iglesia y a su líder que al evangelio. ¿Y cuántas veces no nos ha tocado eso? Discutir con gente, con personas que defienden más a su pastor, a la iglesia, que al evangelio, la palabra. Sabiendo, ¿verdad? Y uno demostrándole por la Biblia que están errados, que están equivocados, pero están tan manipulados que no pueden ver la realidad. Y es una pena. Pero un cristiano sólido en la palabra, un cristiano maduro en la fe, no será fácil de engañar. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es decir, no se dejan manipular, no se dejan engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen convicciones, ¿ya? En quinto lugar, una característica de alguien que se mueve por las emociones, toman siempre decisiones erradas. Y aquí hay un montón de ejemplos basadas en emociones y no en convicciones. Quizás más de alguno de los que nos está escuchando, movido por la emoción, en algún momento tomó una decisión errada y equivocada. En la Biblia hay algunos ejemplos, hay varios ejemplos. Daniela lo va a simplificar a lo mejor con 1 o 2 ejemplos nada más para continuar con el tema de esta tarde. En la Biblia tenemos el ejemplo de Lot, ¿cierto? Que en el momento en que tuvo que decidir separarse de su tío, él se dejó llevar por la emoción, por lo que estaba mirando, porque el campo estaba bonito, ¿cierto? Él eligió ese sector y se fue, todos sabemos la historia, se fue acercando hacia Sodoma. Él en su decisión solo pensó en lo próspero que podía ser ese terreno, pero no pensó en las consecuencias que traería para su familia y todo lo que sucedió después. La historia lo relata. Más aún cuando en primera instancia Génesis 14 relata que Dios ya le había dado una advertencia porque Abraham lo salvó del secuestro de unos reyes enemigos donde se llevaron a él, a toda su familia y todos sus bienes. Abraham tomó un equipo de personas, ¿cierto? Y fue a rescatarlo. Y él nuevamente, movido por su emoción, vuelve a Sodoma. Y bueno, y después conocemos todo lo que pasó, o sea, le viene la destrucción, su familia tiene que salir arrancando, su esposa mira atrás en el camino y muere, o sea, pero todo esto fue movido por la emoción de tener algo, de adquirir algo, de ver el valle, ¿cierto? Como verdecito y todo, pero no siendo guiado por Dios, porque finalmente él pensó quedarse con el mejor territorio, pero vemos que Dios prosperó a Abraham.
y le dio todo lo que necesitaba y era uno de los hombres más ricos del mundo. Y el otro ejemplo también que tenemos de decisiones basadas en emociones, la historia triste, ¿cierto?, de Elimelec, esposo de Noemí, que tomó la decisión equivocada de irse de Belén, y el significado de Belén es casa del pan. Casa del pan. Y se fue a Moab, un territorio pagano. Sí. Y vemos como años después esa decisión que tal vez tomó emocionalmente, sin confiar en Dios, lo llevó, ¿cierto?, a su muerte, a la muerte de sus 2 hijos, y después tuvo que Noemí volver sola con su nuera Ruth. Bueno, y ahí vemos después que la historia, Dios le da otro sentido, le da una oportunidad, ¿cierto? Pero fueron... Por ahí hay 2 ejemplos de 2 hombres que tomaron una decisión emocional. Lo triste para Elimelec y sus hijos, que murieron fuera, lejos de su tierra, por una mala decisión. Y así hay muchos creyentes que hoy día lamentablemente toman decisiones impulsivas, confundiendo emoción con dirección de Dios. Algunos dicen, no, estoy orando a Dios, pero al final ellos tuercen a Dios, tuercen la voluntad de Dios, tuercen la respuesta de Dios. Dicen, no, yo le pedí una señal a Dios, Dios me dio esta señal, claro, pero no tienen convicciones y se mueven por emociones. Esto ocurre, ¿verdad? Mucho ocurre cuando se cambian, por ejemplo, de iglesia. Sí. Dicen, no, ya voy a cambiar de iglesia porque ya no estoy sintiendo lo mismo. Si fuera por el sentir, ¿verdad? Pasaríamos como cabritos saltando de un lugar a otro. Pero esto no es por el sentir. Sí. Esto es por convicción. Muchos, ¿verdad?, se casan o inician ministerios sin un consejo, sin la madurez espiritual, y van rumbo al fracaso, ¿ya? Lo que decía Daniela, lo que ocurre en muchos cultos, cuando se dan palabras proféticas, ¿ya? Según lo que sienten y no lo que dice Dios. Hubo un caso de una cantante. ¿Se acuerda el varón que cantaba? Yo no soy muy bueno para los nombres, pero tiene hartas alabanzas bonitas. Y que murió enfermo. Y una mujer Melgar, también cantante, le profetizó. Y eso quedó grabado para todo el mundo y no se cumplió. Entonces ahí uno dice, ella profetizó de su emoción, de lo que ella quería que dijo, Dios hiciera. No le vamos a aceptar un no a Dios. Claro, entonces ahí nos damos cuenta de lo peligroso que pueden ser las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones pueden ser manipuladas. ¿Por qué? Por lo que yo estoy sintiendo por la otra persona. Yo no quiero que te mueras, no quiero que te vayas, yo te aprecio, entonces no le voy a aceptar a Dios un no. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, oye, no te lo lleves? No, o profetizar, decir, no, tú no vas a morir, tú vas a vivir, cuando yo no conozco, no sé realmente cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Entonces, es meterme en terrenos que no me corresponden, incluso es ponerme en el lugar de Dios. Y eso la gente lo hace, ¿por qué? Porque es llevada y es controlada por su emoción, no razonan. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, un ejemplo claro, que llegan y largan palabras proféticas. Se da mucho antes en las iglesias. Así dice el Señor, que Dios te tiene un hombre, Dios te tiene una mujer, y este hermanito es el hombre, este hermanito. Y yo no dudo que en algún momento Dios pudo haber usado un instrumento así, pero la gran mayoría eran movidos por las emociones, y habían verdaderos profetas cupidos, que ellos son los que unían y armaban los matrimonios y las parejas. Entonces es muy complejo esto, ¿ya? A veces los cultos pasa, a veces hay una atmósfera cargada a la emoción más que a la presencia de Dios. Y yo he sido testigo, he ido a muchos lugares, he visitado muchos lugares, y uno percibe los ambientes, uno sabe cuando Dios se está moviendo de manera genuina, cuando no hay que forzar, cuando no hay que manipular. Obvio que en nuestros cultos pentecostales es costumbre decir cuántos dicen amén, o a su nombre, hacer ese tipo de arenga, que no es malo. Pero ya cuando decimos hay un ángel, está descendiendo aquí, se está moviendo, lo veo, ahí viene tocando. Es meterse en terrenos, ¿verdad?, que no corresponden. Si no lo estoy viviendo de verdad, si no está ocurriendo de verdad, eso es falsear, eso es engañar, eso es manipular. ¿Para qué? Porque yo quiero provocar algo en la iglesia. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros cuando recién comenzamos en la experiencia de predicar? Nosotros queríamos provocar avivamiento, nosotros queríamos provocar algo en la iglesia y buscamos, ¿verdad?, ciertos sermones que avivaran o usábamos ciertas muletillas para que la iglesia confirmara, pero uno luego entiende que no es uno el que tiene que provocar, es Dios, es la palabra, porque si
la palabra no aviva a la persona, nada lo va a avivar, nada lo va a cambiar, nada lo va a transformar, ¿ya? Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Ya? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, características de una persona emocional, que se mueve por las emociones. Hay un punto importante también, una persona emocional es la que vive frustrada o no sabe, ¿verdad?, superar los momentos de crisis en su vida, porque no tiene la herramienta, no tiene la madurez para hacerlo, porque toda su vida la ha basado en emociones. Gente que incluso se enoja con Dios, porque Dios no le responde como ellos quieren, ni en el tiempo que ellos quieren. Y Dios hace como Él quiere. Entonces hay gente que se frustra y dice, no entiendo, y se bajonean, como el caso del muchacho que le hablamos, que vino la prueba, la dificultad y se derrumbó todo, no tenía convicción, no tenía seguridad. Qué distinto es lo que decía Pablo, ¿quién me detendrá? ¿Quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? Una vida basada en convicciones, no una vida basada en emociones, ¿ya? Entonces, Dios nos ayude. Amén. Como digo, el tema da para mucho más, pero vamos a concluir, hermana Daniela. Para concluir, hacemos un llamado a examinar nuestra vida cristiana para saber si está basada en las verdades de la palabra o fundada en las emociones. Nosotros tenemos que examinarnos y también evaluar si estamos bajo un liderazgo bíblico, un liderazgo manipulador, emocionalista, para que usted pueda huir de esos lugares y busque un lugar donde a usted le permiten crecer, madurar en la fe, porque no es tiempo de estar titubeando, si estamos en tiempos peligrosos, en tiempos en donde necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Nuestro deseo siempre va a ser que usted sea bien formado y edificado en la fe, ¿cierto? Con la verdad de la palabra, no con engaño ni con manipulaciones de sus emociones. Gloria al Señor. Bueno, para ir concluyendo, vamos a decir que necesitamos hoy día creyentes sólidos, maduros y productivos. Y eso se logra solo con convicciones profundas, como Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, no es emoción, no es sentimiento, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánta gente por emociones, por vivir una vida de emoción, cuando viene la prueba, la dificultad, o cuando las cosas no le resultan como quieren, se frustran, se detienen, se estancan, se taiman, se amurran? E incluso hay gente tan inmadura y tan emocionalista que cuando tiene un conflicto con alguien se le cae el hermano, la hermana y ya nunca lo superan. Sí. Cuando de verdad la Biblia enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que amarnos, soportarnos uno a otro. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano? 70 veces 7. Está hablando de carácter, está hablando, ¿verdad?, de tener convicciones claras, profundas, de entender que yo también soy tan débil como mi hermano. Por lo tanto, esa situación a mí no me pueden detener, no me pueden alejar, no pueden hacer que mi hermano se convierta en mi enemigo. Mire, hay tanto emocionalismo, que es lo que compartíamos también, hermana Daniela, que a veces se refleja en pequeñas cosas. Cuando alguien se va de la congregación y se cambia a otra, ¿lo sigo tratando como mi hermano, lo sigo saludando o se convierte en mi enemigo? Claro. Si se convierte en mi enemigo es porque yo soy un cristiano emocionalista. Es decir, ¿cómo eso? El cambiarse de lugar va a hacer que yo odie a mi hermano, que yo lo ignore, cuando sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Eso es una niñería. Sí. Eso es de emoción, no hay convicción en eso. Entonces, Dios nos ayude, necesitamos cristianos, ¿verdad?, con convicciones, cristianos formados a la luz de la palabra, gente madura que crezca. Como decíamos cuando comenzamos estos podcasts, no pretendemos saberlo todo, pero sí poder expresar lo que la experiencia también nos ha dado, lo que hemos vivido nosotros y cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas para bien, para enseñar también a otros y para que otros también puedan crecer en Dios. Porque a mí me da mucha pena y me he encontrado con muchos jóvenes, adultos, que han dicho: yo he desperdiciado muchos años de mi vida. Y es triste y es lamentable, como este muchacho, 10 años perdidos, y se da cuenta que todos esos años y todo lo que hizo
lo hacía por emoción. Yo creo que todos en algún punto de nuestro camino del Evangelio hemos vivido algún momento de emocionalismo. Yo creo que a todos hemos pasado por esa etapa en algún momento, pero qué bueno que el Señor nos confronte y nos lleve a la palabra, porque debemos volver, ¿cierto?, a ser radicales, a ser bíblicos, a dejar de vivir por la emoción, por lo que está pasando, por lo que estoy sintiendo, porque muchos fracasos ministeriales, muchos fracasos matrimoniales, muchas cosas han sucedido en la iglesia por esto, por dejarse llevar por el corazón, muchas decisiones equivocadas por dejarse llevar por lo que uno siente, por lo que uno piensa, sin permitirle a Dios que nos conteste. Porque no, si estoy orando, no, si estoy, pero ¿y el Señor te dio la respuesta? Las decisiones equivocadas, muchas veces las decisiones basadas en lo que yo siento, no es que yo quiero irme para allá. Claro. Es que yo quiero estar allá, es que yo me proyecto allá Exacto. viviendo como rey. Pero es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es el tiempo de Dios. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Así que, amados, Dios les bendiga mucho. Esperamos que el tema de hoy le haya bendecido, le ayude a usted a mirarse a sí mismo y a ver si está viviendo un cristianismo bíblico Sí. o un cristianismo basado en las emociones. Es decir, su vida y el evangelio que usted ha vivido hasta el día de hoy ha sido basado en las emociones. Le invitamos a que comience a formar convicciones fuertes y profundas en su vida, basadas en la palabra, en la verdad de la palabra, ¿ya? No importa lo que los demás puedan hacer o decir. Aquí tenemos, como dijo el apóstol, la palabra profética más segura, a la cual tenemos que darle, verdad, toda nuestra atención, porque ella es la que va a traer luz a nuestra mente y a nuestros corazones. Así que, amados, Dios les bendiga mucho. Daniela va a estar leyendo algunos saludos, algunos comentarios. Tengo un problema con mi teléfono en este momento, que solo puedo ver los últimos mensajes. No sé, pastor, si usted puede verlos todos desde el principio. Hemos estado acá. Sí, parece que usted sí puede, porque yo no. Ya. Desde José Devia, gracias, Señor, por su enseñanza, bendiciones. No sé si estamos igual. No. ¿No? No. Usted tiene después, entonces ahí comienza. Sí, a ver. Vi en un principio que estaba el hermano Héctor Veites conectado y también había dejado su saludo. José Devia, gracias, Señor, por su enseñanza. Su hermana Eugenia, que ha confirmado, ¿cierto?, la palabra. El hermano Freddy, la hermana Vale Cárdenas, bendiciones, mi pastor y hermana Daniela. Hermana Margarita Castañeda, que Dios le bendiga, pastor y hermana Daniela. Nuestro hermano Erwin, qué buena enseñanza, sin lugar a duda Dios está en el asunto, bendiciones para todos. Hermana Karina Rojas, amén, Dios les bendiga, gracias por este tiempo de edificación. Carmen Caro, saludos, mi pastor y hermana Daniela, escuchando desde Pitruf. ¿Quién anda de vacaciones? Esta señora. Junto a los niños y mis suegros, atento a la enseñanza del día de hoy. Personalmente, alguna vez experimentamos un evangelio emocional, la cual nos llevó a una vida religiosa cristiana, totalmente superficial, que por defecto nos llevó directamente al fracaso y a las malas decisiones, pero el Señor tuvo misericordia de mi vida y nos restauró. Ahí hay una experiencia. Sí. Buen aporte. Sí. La hermana Karin, gracias, Señor, por tus enseñanzas y tener el agrado de escuchar a nuestro pastor y a nuestra hermana. El hermano Miguel también había visto que dejó un comentario. Miguel Gómez, Jaime Gajardo, qué bendición de escuchar aquella enseñanza. Dios le siga dando sabiduría y usando. Saludos, pastor y hermana Daniela, Bethesda local. Muchas gracias, mi pastor, junto a nuestra hermana, que Dios siga bendiciendo su vida para el crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos y poder, a la luz de la palabra, si nuestra vida cristiana es genuina o solamente es de emoción. Alicia Tripay, bendiciones, pastor. Hermano Orlando, la hermana Camila también. Por ahí vi también un saludo de nuestra hermana Sara de Talcahuano. También estaba viendo, por eso se me perdieron muchos de los saludos. Vi que había harta gente que había escrito, no sé por qué no los podemos ver ahora. Camila Coronado, saludos, pastor Rubén, sí, y hermana Dani, desde ahí escuchando, dice. Bueno, mire, mientras Daniela hablaba y estaba saludando, yo me acordaba de que todos nosotros en algún momento nos hemos dejado llevar por emociones. Sí. Es más, cuando comenzó esta obra en Santo Tomás, quien habla, el pastor Rubén, había pensado dejar cuando estaba encargado de obra. Yo no quería seguir porque no me sentía bien, sentía que no era el líder, sentía que no era el hombre llamado por Dios.
Y movido por esas emociones de que no sentía, quería renunciar. Pero Dios cambió toda esa realidad y Dios nos habló por medio de un hermano y Dios cambió la perspectiva de nuestra mente y nuestro corazón. Y de querer sentir o ver algo, nos fuimos a la convicción de que Dios nos estaba llamando y que era Dios y que había un proceso que vivir y que pasar. Y de ahí seguimos adelante y de ahí el Señor confirmó después la obra y Dios respaldó la obra. Pero si yo hubiera seguido a mis emociones, nunca hubiera sido un ministro, un pastor. Sí. Para que nos demos cuenta, o sea, éramos más niños también en el Evangelio. Por eso tiene que ir habiendo un crecimiento. Así que, amados, Dios les bendiga mucho. Podríamos contar muchas cosas. Sí, le damos gracias a todos los hermanos que han estado en sintonía. También decirle a usted que si usted puede compartir este podcast para que muchas más personas sean edificadas a través de su palabra. La verdad que yo he estado pensando toda esta semana porque he leído comentarios que han llegado a través de la plataforma de YouTube y de gente que hace tiempo no sabíamos nada de ello y han visto los mensajes y han visto estos temas y hemos vuelto a tener contacto y damos gracias a Dios porque Dios nos sorprende, porque en sus planes estaba esto. Yo antes de iniciar esto estuvimos orando harto tiempo y le decía, Señor, no quiero que esto sea emoción, quiero que seas tú, quiero que esta idea provenga desde tu corazón, porque no queremos hacerlo por contienda ni creyéndonos los mejores, sino que queremos hacerlo para edificación de la iglesia y también aprovechando, ¿cierto?, la unción, la gracia, el respaldo que Dios tiene sobre nuestro pastor para poder enseñar esto. Yo lo he dicho en varias ocasiones, siento que el pastor tiene esa parte, eso de Dios, que esa maestría para enseñar la palabra y debíamos sacarle provecho. Así que damos gracias a Dios y esperamos que usted siga compartiendo este podcast para que sea de bendición a muchas más personas. Como decía el estudio, de entre los 60 y los 70 años, sí, es la mejor vida en cuanto a sabiduría. A sabiduría y el liderazgo. El liderazgo más exitoso entre los 60 y los 70 años. Bien, Dios les bendiga mucho, hermana Daniela. Oremos para que estemos concluyendo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor, porque hemos podido compartir de tu palabra, Dios mío, y tú siempre nos hablas a tiempo. Podemos ser edificados a través de ella, Señor, y te pedimos que a través de tu precioso Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos amonesta, quien nos enseña todas las cosas, que nos revela la justicia, la verdad, Dios mío, tú puedas, Señor, arraigar nuestra vida en la palabra, Señor, que podamos vivir bajo tu convicción, Dios mío, bajo los argumentos bíblicos, Señor, y que podamos movernos conforme a tu voluntad, Señor, que nuestras emociones sean sujetas, Dios mío, a los frutos del Espíritu Santo, que podamos vivir vida sometida, Señor, a tu perfecta voluntad, Dios mío. Saca de nosotros toda vida emocionalista, todo lo que nos genera confusión, Dios mío, todo lo que trae desgracia a nuestra vida, Señor, y rogamos, Dios mío, que tú puedas bendecirnos, que pueda traernos luz, claridad, para vivir conforme a las Escrituras y vivir conforme al propósito que tú tienes, Dios mío, para nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo y, Dios mío, Señor, nos despedimos de nuestros hermanos también, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, amados. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones. Dios bendiga.